Tío, ayer vi a tu esposa besando al hombre del carro negro en tu garaje a las 11 de la noche. Esas fueron las palabras exactas que un niño de 5 años me dijo mientras yo subía a mi coche para ir al trabajo. En ese momento, mi mundo de 26 años de matrimonio comenzó a desmoronarse, y lo peor es que un niño inocente acababa de revelarme la traición más calculada que jamás imaginé vivir. Antes de continuar, suscríbete y activa la campanita, porque cada día publicamos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad y país nos ves. Me llamo Manuel García Ruiz. Tengo 52 años y trabajo como supervisor del turno nocturno en una fábrica textil en las afueras de Zaragoza. Mi jornada laboral comienza a las 22 horas y termina a las 6 de la mañana. Durante 26 años y 4 meses he estado casado con Beatriz Molina Castro, una mujer de 48 años que fue profesora de secundaria hasta su jubilación anticipada hace 3 años por problemas de estrés laboral. Nuestra vida, o al menos lo que yo creía que era nuestra vida, siempre había seguido una rutina predecible y tranquila. Teníamos una hija de 23 años llamada Andrea, que estudiaba medicina en Barcelona. Una casa modesta pero cómoda, que heredé de mi padre hace 11 años, valorada en 320.000 euros, y lo que yo consideraba un matrimonio sólido construido sobre años de confianza mutua y sacrificio compartido. Era martes, 14 de noviembre de 2023. Recuerdo la fecha exacta porque ese día cambió absolutamente todo. Eran las 21:40 cuando salí de casa rumbo al trabajo, como hacía todas las noches de domingo a jueves. El aire de noviembre estaba frío y húmedo y yo llevaba puesta mi chaqueta de cuero marrón que Beatriz me había regalado en nuestro 20º aniversario. Acababa de abrir la puerta de mi Volkswagen Passat gris del 2016 cuando escuché una voz infantil llamándome. «Tío Manuel, tío Manuel». Era Lucas, el hijo de nuestros vecinos de enfrente, los Ramírez. Lucas es un niño de apenas 5 años, con el cabello rubio desordenado y esa energía incansable típica de los niños de su edad. Normalmente jugaba en la calle con su pelota de fútbol hasta las 22 horas, cuando su madre Raquel lo llamaba para dormir. «Hola, Lucas», le respondí con una sonrisa cansada. Tenía la mente ocupada pensando en los reportes de producción que debía revisar esa noche. «¿Qué haces despierto tan tarde, campeón?». El niño se acercó corriendo, sus zapatillas deportivas haciendo un sonido rítmico contra el asfalto. Me miró con esos ojos grandes y sinceros que solo tienen los niños, sin el filtro de malicia o segundas intenciones que desarrollamos los adultos. «Tío Manuel, ayer vi algo raro», me dijo con esa seriedad infantil que me hizo detenerme completamente. «¿Algo raro? ¿Qué viste, Lucas?», pregunté, más por cortesía que por verdadero interés. Pensé que tal vez había visto un gato o algún animal en nuestro jardín. «Vi a tu esposa besando al hombre del carro negro», dijo con total naturalidad, como quien comenta que vio un pájaro en el árbol. «Fue en tu garaje. Eran las 11 de la noche porque mi mamá me había dicho que me durmiera. Pero yo estaba mirando por la ventana de mi cuarto. El carro negro se estacionó enfrente de tu casa y un señor bajó. Tu esposa abrió la puerta del garaje y se besaron mucho tiempo. Sentí como si alguien me hubiera golpeado en el estómago con un martillo. Mi primera reacción fue de absoluta incredulidad. «Lucas, ¿estás seguro de lo que viste?», le pregunté, intentando mantener mi voz calmada, aunque mi corazón había comenzado a latir violentamente contra mi pecho. «Sí, tío Manuel, lo vi bien. El carro era negro y grande, como los carros elegantes de las películas», respondió con esa precisión inquietante que tienen los niños cuando describen algo que realmente capturó su atención. Respiré profundamente. Mi mente racional intentaba encontrar explicaciones alternativas. Tal vez Lucas había confundido a Beatriz con otra persona. Tal vez había sido un sueño. Tal vez su imaginación infantil había exagerado algo inocente. Pero había algo en la especificidad de sus palabras que me perturbaba profundamente. El niño había mencionado la hora exacta, 23 horas. Había descrito el carro como negro y elegante.
Había ubicado la escena en nuestro garaje, no en la calle. «Gracias por decirme, Lucas», le respondí finalmente, revolviendo su cabello con una mano que intentaba no temblar. «Seguramente fue algún amigo de Beatriz. No te preocupes, ¿vale?» El niño asintió y corrió de regreso a su casa, completamente ajeno al terremoto emocional que acababa de desatar en mi interior. Me quedé de pie junto a mi coche durante casi 3 minutos completos, incapaz de moverme, procesando lo que acababa de escuchar. 22 horas y 5 minutos. Llegaba tarde al trabajo, pero por primera vez en mi vida laboral no me importaba. Subí al coche y conduje en automático, mi mente reproduciendo una y otra vez las palabras de Lucas. «Vi a tu esposa besando al hombre del carro negro en tu garaje a las 11 de la noche. Durante el trayecto de 25 minutos hasta la fábrica, intenté racionalizar todo. Beatriz y yo teníamos nuestros problemas, como cualquier matrimonio de más de 2 décadas. Yo trabajaba todas las noches, ella se quedaba sola en casa. Nuestras conversaciones se habían vuelto más superficiales con los años, centradas en facturas, reparaciones de la casa y el progreso académico de Andrea. La intimidad física había disminuido considerablemente en los últimos 2 años, algo que yo había atribuido a mi cansancio crónico y a la menopausia de Beatriz. Pero de ahí a una infidelidad, no podía creerlo. ¿O sí? Llegué a la fábrica a las 22 horas y 28 minutos. Mi turno comenzaba oficialmente a las 22 horas, así que técnicamente llegaba tarde. Mi supervisor inmediato, un hombre llamado Felipe Ortiz, de 61 años, me miró con extrañeza. «Manuel, llegas tarde. Eso no es propio de ti. ¿Todo bien?» «Sí, Felipe, disculpa, tráfico inesperado», mentí. Era la primera mentira de muchas que vendría. Esa noche fue la más larga de toda mi carrera profesional. No podía concentrarme en los reportes de producción ni en supervisar las líneas de ensamblaje. Mi mente estaba atrapada en un loop infinito. Las palabras de Lucas, el carro negro, el beso en el garaje, las 23 horas. Cada detalle era una puñalada de duda e incertidumbre. A las 3 de la madrugada, durante mi descanso reglamentario de 30 minutos, saqué mi teléfono móvil y casi llamé a Beatriz. Quería despertarla y preguntarle directamente, pero algo me detuvo. Una voz interior, más sabia que mi dolor inmediato, me advirtió que no debía actuar impulsivamente. Si Lucas había visto algo real, si realmente había una traición, confrontar a Beatriz sin pruebas sería el peor error estratégico posible. Cuando regresé a casa esa madrugada del miércoles 15 de noviembre de 2023, eran las 6 horas y 37 minutos. El sol apenas comenzaba a asomar por el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados que contrastaban brutalmente con la oscuridad que había invadido mi pecho. Aparqué el Volkswagen en la entrada, pero no bajé inmediatamente. Me quedé sentado dentro del vehículo, observando las ventanas de mi propia casa como si fuera la residencia de un extraño. Beatriz aún dormía, como siempre. Su rutina era levantarse alrededor de las 9 de la mañana, prepararse un café con leche, ver las noticias matutinas en la televisión del salón. Yo normalmente llegaba, comía algo rápido que ella me dejaba preparado, intercambiábamos algunas palabras triviales sobre el clima o las facturas pendientes, y luego yo me iba a dormir hasta las 16 horas. Así había sido nuestra dinámica durante los últimos 8 años desde que comencé el turno nocturno. Pero esa mañana algo fundamental había cambiado en mi interior. Las palabras de Lucas habían abierto una compuerta mental que yo había mantenido cerrada, quizás intencionalmente. Ahora, sentado en mi coche mientras el motor se enfriaba, comencé a repasar los últimos meses con una lucidez dolorosa que me había negado hasta entonces. Entré a casa silenciosamente y subí las escaleras hacia nuestro dormitorio. La puerta estaba entreabierta. Beatriz dormía de lado, su respiración profunda y regular. Me cambié de ropa en el baño adjunto, evitando hacer ruido, y luego bajé a la cocina. No tenía hambre, pero necesitaba mantener mi rutina normal. Cualquier cambio súbito en mi comportamiento podría alertarla.
Mientras preparaba un sándwich de jamón serrano y queso manchego que sabía que no iba a disfrutar, mi cerebro comenzó a conectar puntos que había ignorado sistemáticamente. El primer recuerdo que surgió fue de mayo de 2023, exactamente 6 meses atrás. Beatriz había anunciado que se inscribiría en un gimnasio. «Necesito ponerme en forma, Manuel», me había dicho durante el desayuno de un domingo. «Me siento oxidada, sin energía. El médico me recomendó ejercicio regular». Yo había apoyado la idea completamente. De hecho, me pareció excelente que buscara una actividad saludable. Lo que me resultó extraño, y que en ese momento desestimé como mera logística, fue el horario que eligió. 22:30, 3 veces por semana, los lunes, miércoles y viernes. «¿No es muy tarde para hacer ejercicio?», le había preguntado con genuina curiosidad. «Es el único horario disponible con la entrenadora que quiero», respondió ella sin vacilar, sin apartar la mirada de su café. «Además, ya sabes que no puedo dormir temprano. Prefiero cansarme físicamente antes de acostarme». Tenía sentido. Beatriz siempre había sido noctámbula, una característica que paradójicamente complementaba bien mi horario laboral. Pero ahora, con la revelación de Lucas resonando en mi mente, ese horario adquiría un significado completamente diferente. Yo salía de casa a las 21:45. Ella supuestamente iba al gimnasio a las 22:30. Pero realmente iba. El segundo recuerdo llegó mientras masticaba mecánicamente mi sándwich sin sabor. Agosto de 2023. Hacía calor insoportable ese verano. Una noche regresé del trabajo y encontré a Beatriz en la ducha a las 6:30 de la madrugada. Me sorprendió porque normalmente se duchaba por las noches antes de dormir. «¿Madrugaste hoy?», le pregunté a través de la puerta del baño. «No pude dormir, hace demasiado calor. Necesitaba refrescarme», gritó ella por encima del sonido del agua corriendo. Otra explicación perfectamente razonable en ese momento. Pero ahora me preguntaba, ¿se estaba duchando para eliminar evidencias? ¿El olor de otro hombre? ¿El sudor de una intimidad que no era conmigo? Terminé el sándwich sin haberlo saboreado realmente y me serví un vaso de agua del grifo. El líquido estaba frío, pero no tanto como el hielo que comenzaba a formarse alrededor de mi corazón. Subí nuevamente las escaleras y entré al dormitorio. Beatriz seguía dormida, su rostro sereno e inocente. Me acosté a su lado manteniendo una distancia prudencial como habíamos hecho durante los últimos meses, y cerré los ojos intentando dormir. Pero el sueño no llegó. Mi cerebro estaba en modo hipervigilancia, rescatando memoria tras memoria, reinterpretando cada detalle bajo esta nueva luz sombría. Septiembre de 2023. Beatriz comenzó a usar perfumes diferentes. Durante años había sido fiel a un solo aroma, Chanel número 5, un perfume clásico que yo le compraba cada Navidad, pero de repente detecté fragancias más jóvenes, más sensuales. «¿Perfume nuevo?», le había preguntado una mañana. «Sí, me cansé del de siempre. Una amiga me recomendó este. ¿Te gusta?». Había girado sobre sí misma, sonriendo, esperando mi aprobación. «Está bien», respondí sin darle mayor importancia. Ahora me preguntaba, ¿se lo compró ella misma o fue un regalo de él? Octubre de 2023, apenas un mes atrás. Subí al Renault Clio rojo de Beatriz para llevar unos documentos al notario porque mi coche estaba en el taller por mantenimiento. Al sentarme en el asiento del conductor, percibí un olor masculino inconfundible. Colonia cara, de esas que cuestan más de 100 euros el frasco. No era mi colonia. Yo usaba algo más sencillo, más económico. «¿Alguien usó tu coche últimamente?», le pregunté esa tarde cuando regresé. «Ah, sí. Mi hermano Carlos lo usó el martes para llevar unas cajas a su casa nueva». «¿Por qué?». Su respuesta fue inmediata, sin pausas sospechosas. Carlos, su hermano menor de 44 años, vivía en Valencia. Visitaba Zaragoza quizás 2 veces al año, pero yo no cuestioné su explicación en ese momento. Simplemente asentí y dejé el tema. Ahora me daba cuenta de lo estúpido que había sido. Carlos no había estado en Zaragoza desde julio para el cumpleaños de nuestra hija Andrea. Me levanté de la cama a las 11 de la mañana, incapaz de conciliar el sueño.
Beatriz ya estaba despierta, sentada en el sofá del salón con su portátil sobre las piernas. «Buenos días, cariño», me saludó con normalidad. «¿Dormiste bien?» «Regular», respondí, observándola con nuevos ojos. Llevaba puesto un conjunto deportivo nuevo, negro con detalles en fucsia. No lo había visto antes. ¿Ropa nueva? Sí, la compré la semana pasada. Mis otras mallas estaban muy gastadas, explicó sin apartar la vista de la pantalla. Hay lasaña en el horno si tienes hambre. Fui a la cocina y serví un plato de lasaña recalentada. Mientras comía mecánicamente, revisé mentalmente nuestras finanzas compartidas. Teníamos una cuenta corriente conjunta donde yo depositaba mi salario mensual de 2.800 euros netos. Beatriz recibía su pensión de jubilación anticipada de 1.200 euros, que también iba a esa cuenta. De ahí pagábamos la hipoteca que quedaba de la casa, los servicios, la comida y los gastos generales. Pero ahora recordaba algo que había notado vagamente durante los últimos meses. Los extractos bancarios mostraban retiros en efectivo más frecuentes de lo normal. Beatriz siempre había manejado las finanzas domésticas, y yo confiaba ciegamente. Nunca revisaba los extractos en detalle. Simplemente firmaba donde ella me indicaba y asumía que todo estaba en orden. Necesitaba revisar esos extractos. Necesitaba revisar todo. Viernes 17 de noviembre de 2023. Habían pasado exactamente 3 días desde que Lucas había detonado esta bomba de relojería en mi interior. Durante esos 3 días, había mantenido una fachada de normalidad absoluta, mientras mi cerebro no dejaba de analizar, reinterpretar y conectar cada pequeño detalle de los últimos meses. Pero observar y sospechar no era suficiente. Necesitaba confirmación visual, evidencia tangible que transformara mis dudas en certezas. Esa tarde, antes de mi turno laboral, elaboré un plan. Simple, directo, pero que requería precisión milimétrica en su ejecución. Le dije a Beatriz durante la cena temprana que tendríamos inventario especial en la fábrica y que llegaría 1 hora antes de lo habitual. «Salgo a las 20:45», le informé mientras cortaba un trozo de tortilla española que ella había preparado. «¿Tan temprano?», comentó sin levantar la vista de su plato. «Bueno, yo también saldré. Hoy es viernes, tengo gimnasio a las 22:30». Perfecto. Viernes. Uno de sus 3 días supuestos de entrenamiento. Me preparé mentalmente durante la cena. Comí despacio, saboreando cada bocado, no porque tuviera apetito, sino porque necesitaba parecer completamente normal. Después subí al dormitorio, me puse el uniforme de supervisor, tomé mi chaqueta y mi bolso térmico donde llevaba el almuerzo nocturno. Todo exactamente como siempre. A las 20:42 bajé las escaleras. Beatriz estaba en el salón, viendo una serie en la televisión. «Me voy ya, cariño», le dije desde el pasillo. «Que tengas buena noche, ten cuidado», respondió ella con ese tono rutinario que desarrollan las parejas después de décadas de despedidas idénticas. Salí de casa, subí al Volkswagen y encendí el motor. Conduje normalmente por nuestra calle residencial. Giré a la derecha en la esquina, luego otra derecha, y finalmente estacioné en la calle paralela a la nuestra, exactamente 3 calles más allá. Eran las 20:51. Apagué el motor y las luces. Desde esa posición tenía vista parcial hacia el final de nuestra calle, pero nadie desde mi casa podría verme. Ahora venía la parte difícil, esperar. Saqué mi teléfono móvil y configuré la cámara en modo silencioso. Revisé que tuviera suficiente batería y espacio de almacenamiento. 87% de batería, 62 GB libres. Más que suficiente para lo que necesitaba documentar. Las 22:15. Decidí que era momento de moverme. Salí del coche, cerré la puerta sin hacer ruido y caminé por la acera con paso tranquilo. La noche de noviembre era fría y oscura. Las farolas proyectaban círculos amarillentos de luz cada 20 metros. Llevaba puesta una gorra de béisbol oscura que normalmente no usaba y la chaqueta con el cuello levantado. No quería ser reconocible a distancia. Caminé hasta la esquina de nuestra calle
y me posicioné detrás de un contenedor de basura verde que ofrecía cobertura parcial, pero me permitía vista directa hacia mi casa. La calle estaba desierta. Los vecinos habían cenado y se habían retirado a sus hogares. Solo se escuchaba el sonido lejano de televisores y el ladrido ocasional de algún perro. 22:34. Las luces de la planta baja de mi casa se apagaron. Beatriz había subido al dormitorio, presumiblemente a cambiarse para su supuesto gimnasio. Sentí mi corazón acelerarse. Cada segundo se estiraba como chicle, el tiempo moviéndose con esa lentitud cruel que solo experimentas cuando esperas algo que temes confirmar. 22:58. Nada todavía. Comencé a sentir frío en los dedos. Metí la mano libre en el bolsillo de mi chaqueta mientras sostenía el teléfono con la otra, listo para fotografiar en cualquier momento. 23:06. Un coche apareció al final de la calle. Faros brillantes, motor silencioso. Mi respiración se detuvo. El vehículo avanzaba lentamente, como si el conductor conociera perfectamente la ruta. A medida que se acercaba bajo la luz de las farolas, pude distinguir su silueta. Un sedán grande, oscuro, elegante. 23:09. El coche se detuvo exactamente frente a mi casa. Un Audi A4 negro brillante, modelo reciente, matrícula que alcancé a memorizar, 8573 BCN, Barcelona. Levanté mi teléfono y comencé a tomar fotografías en ráfaga silenciosa. Clic, clic, clic. La puerta del conductor se abrió. Un hombre bajó del vehículo. Alto, aproximadamente 1,85 m. Constitución atlética. Vestía pantalones oscuros y una camisa clara bajo un abrigo gris. Cabello corto y oscuro. Edad difícil de determinar a esa distancia, pero calculé entre 40 y 45 años. Se movía con seguridad, sin prisa, sin nerviosismo. Lo más devastador fue lo siguiente. El hombre no tocó el timbre. No esperó en la entrada principal. Caminó directamente hacia el lateral de la casa, hacia la puerta que daba acceso al garaje desde el exterior. Y lo que vi entonces me confirmó lo que más temía. Sacó una llave de su bolsillo y abrió esa puerta lateral con total naturalidad. Tenía llave. Ese hombre tenía llave de mi casa. La puerta del garaje se abrió desde dentro. La luz interior se encendió brevemente, revelando la silueta de Beatriz. Llevaba puesta ropa deportiva ajustada, pero no era la misma ropa que había mencionado antes. Era algo diferente, más elegante, más sensual. El hombre entró. La puerta se cerró. Seguí fotografiando. El Audi estacionado, la matrícula clara, la hora en mi teléfono, 23:11. Tomé 27 fotografías en total desde diferentes ángulos. Me quedé allí, petrificado detrás del contenedor, durante otros 15 minutos completos. La luz del garaje se apagó. La casa quedó en penumbra total. Sabía lo que estaba ocurriendo en el interior de mi hogar, en la casa que mi padre me había dejado, en el espacio que yo había creído sagrado. 23:26. Caminé de regreso a mi coche con piernas que apenas me respondían. Cada paso requería esfuerzo consciente. Subí al Volkswagen y me quedé sentado en la oscuridad, mirando las fotografías que acababa de tomar. La evidencia era irrefutable. El carro negro, el hombre, la llave, la entrada coordinada de Beatriz. Lucas había dicho la verdad absoluta. Mi esposa de 26 años me estaba traicionando con premeditación y alevosía. Conduje hasta la fábrica en piloto automático. Llegué a las 23:52, considerablemente tarde para mi turno, que comenzaba a las 22 horas. Felipe me miró con preocupación. «Manuel, otra vez tarde. ¿Qué está pasando?» «Problemas personales», respondí con voz ronca. «Disculpa. Esa noche no trabajé. No pude. Me encerré en la oficina de supervisores y revisé las fotografías una y otra vez, ampliando detalles, memorizando cada aspecto. El coche, el hombre, la matrícula, la hora exacta. A las 5 de la madrugada tomé una decisión fundamental. No confrontaría a Beatriz todavía. Eso sería emocional,
impulsivo, y ella tendría tiempo de preparar mentiras y destruir evidencias. No, yo necesitaba más información. Necesitaba saber exactamente con quién me estaba traicionando, durante cuánto tiempo y qué más había ocultado. Necesitaba un profesional. Lunes 20 de noviembre de 2023. Había pasado el fin de semana más largo de mi existencia, fingiendo normalidad, mientras cargaba con el peso de la traición confirmada. El sábado y domingo los pasé en casa con Beatriz, intercambiando palabras triviales sobre el clima, las noticias, los vecinos. Ella actuaba con naturalidad absoluta, sin rastro de culpa o nerviosismo. Yo había perfeccionado mi máscara de esposo confiado y ajeno, pero por dentro estaba en modo estratégico total. Ese lunes aproveché que Beatriz había salido a hacer compras para investigar en Internet. Busqué investigador privado Zaragoza y encontré varios resultados. Descartando los que parecían poco profesionales o con páginas web descuidadas, me quedé con 3 opciones. Llamé al primero. Una secretaria me atendió, me hizo esperar 8 minutos y finalmente me pasó con alguien que sonaba desinteresado y apurado. Colgué. El segundo número lo marcó un hombre directamente. Investigaciones Prieto. Gonzalo Prieto al habla. Su voz era grave, profesional, sin prisas. Buenos días, necesito contratar servicios de investigación, dije, sintiendo la extrañeza de pronunciar esas palabras en voz alta por primera vez. Es un asunto matrimonial. Entiendo. ¿Puede venir a mi oficina esta tarde? Tengo disponibilidad a las 17 horas. Directo, sin preguntas innecesarias por teléfono. Perfecto, allí estaré. La oficina de Gonzalo Prieto Navarro estaba ubicada en un edificio discreto en el centro de Zaragoza, tercer piso, puerta B. Llegué 15 minutos antes de la cita. La sala de espera era pequeña pero ordenada, con revistas recientes y un olor a café recién hecho. A las 17 horas exactas, se abrió una puerta interior y apareció un hombre de aproximadamente 55 años, cabello gris perfectamente peinado, traje oscuro impecable, expresión seria, pero no hostil. ¿Manuel García?, preguntó extendiendo su mano. Sí, ese soy yo. Su apretón fue firme. Me condujo a su despacho, una habitación amplia con estanterías llenas de carpetas archivadas, un escritorio de madera maciza y fotografías enmarcadas de lo que parecían certificaciones profesionales. Me senté frente a él. Cuénteme su situación, dijo abriendo una libreta nueva. Le expliqué todo: la revelación de Lucas, mis sospechas crecientes, la vigilancia del viernes pasado. Le mostré las 27 fotografías en mi teléfono. Gonzalo las revisó con atención meticulosa, ampliando detalles, tomando notas. Matrícula de Barcelona, murmuró. Eso facilita la identificación. ¿Qué necesita específicamente de mis servicios? Quiero saber quién es ese hombre. ¿Durante cuánto tiempo ha estado ocurriendo esto? ¿Con qué frecuencia? Y si hay más evidencias que yo desconozca. Mi voz sonaba más firme de lo que me sentía por dentro. Gonzalo asintió. Puedo hacer todo eso. Vigilancia discreta, identificación del sujeto mediante la matrícula, documentación fotográfica y videográfica, rastreo de patrones. También puedo revisar movimientos financieros si me autoriza acceso a cuentas compartidas. Tengo acceso a nuestros extractos bancarios online. Perfecto. Mi tarifa es de 2.400 euros por investigación completa, que incluye 2 semanas de seguimiento, identificación del tercero involucrado y entrega de dossier completo con todas las pruebas documentadas. Requiero 1.200 por adelantado. Era caro. Representaba casi la mitad de mi salario mensual, pero necesitaba esas pruebas con desesperación. Acepto. ¿Cuándo puede comenzar? Mañana mismo. Firmé un contrato de confidencialidad y servicios. Le transferí los 1.200 euros desde mi teléfono móvil allí mismo. Le proporcioné toda la información relevante: dirección de casa, horarios de Beatriz, días de supuesto gimnasio, fotografías del Audi negro. Gonzalo tomó notas detalladas en su libreta con caligrafía.